Bueno, entonces vamos a empezar la clase. La clase de hoy es la clase de glomerulopatía secundaria. Me imagino que ayer ya vieron lo que son las glomerulopatías primarias. Entonces, la clase es una clase bastante extensa. Sin embargo, debe ser una de las más interesantes en el sentido de la gran cantidad de diagnósticos generalmente que se van a presentar, ¿no? En este tipo de glomerulopatías secundarias. Entonces, en un paciente que estamos haciendo un estudio para una glomerulopatía, representa un reto para nosotros los nefrólogos porque como vamos a ver, desde identificar el posible síndrome en el que se encuentra el paciente, las posibles causas, las posibles complicaciones y el pronóstico. Entonces, todo eso es bastante interesante y requiere bastante trabajo. Entonces, y cuando hablamos nosotros de glomerulopatías secundarias, obviamente que estamos hablando sobre todo de enfermedades que son sistémicas, ¿no? Enfermedades sistémicas que van a comprometer a varios órganos y tejidos, ¿no? Entre ellos lo que es el riñón. Entonces, ayer habíamos supuestamente de glomerulopatías primarias que se circunscribían básicamente a lo que es el riñón, pero el día de hoy ya estamos hablando de enfermedades sistémicas que van a involucrar también al riñón y a otros órganos. Existen estas diferentes tipos de glomerulopatías, van a tener diferentes tipos de causas, diferentes tipos de origen y la fisiopatología va a cambiar dependiendo de la causa que lo produzca. Sin embargo, todas van a desencadenar en una vía final común, que es lo que es el daño renal, ¿no? Van a tener una vía común que es el daño renal. Eh, Ahora, conforme va estas glomerulopatías produciendo diferentes tipos de daños específicos de acuerdo a cuál sea la causa, va a producir diferentes cambios a nivel de histológicos, ¿no? De cada glomerulopatía. Sin embargo, todas al final van a desencadenar en una nefroangiosclerosis. O sea, la vía final común de cualquiera de estas glomerulopatías va a terminar en la esclerosis del riñón. Entonces, ya si estamos hablando de glomerulopatías, obviamente tenemos que hablar del glomérulo, ya ayer comentaron de qué era el glomérulo, ¿no? Pero lo importante dentro del glomérulo y que tienen que ustedes siempre conocer y recordar, si estamos hablando de glomerulopatías, es una estructura importante dentro del glomérulo que es la membrana de filtración. Ayer seguro ya lo conversaron, pero es importante que nosotros lo recalquemos bien. Entonces, cuando hablamos de membrana de filtración, hablamos de tres componentes, ¿no? De esta membrana. De la parte interna a la parte externa, estamos hablando de la pared endotelial, de la membrana basal fusionada del endotelio y obviamente del epitelio especializado llamado porocito. Entonces, estas tres membranas de filtración con sus diferentes características que ya la conocen, el endotelio poroso para darle una selectividad de tamaño a los productos que se filtran y los que no, la membrana basal con sus glucosaminoglicanos de paransulfato que le van a dar una carga negativa y van a repeler los solutos a las sustancias que tengan, que sean también eléctricamente negativas como las proteínas y le va a dar selectividad de carga. Y finalmente el endotelio, a través de sus pericelos fusionados, ¿no? También van a producir una selectividad de tamaño. Entonces, cuando se daña cualquiera de estas membranas, puede ser una o puede ser las tres, cuando se daña cualquiera de esas estructuras se va a manifestar ya como una glomerulopatía. ¿Ok? Entonces,
Y obviamente esta membrana de ultrafiltración, como su mismo nombre lo dice, va a ser la encargada del proceso más importante que se produce en el glomérulo, que es la ultrafiltración o la excreción de lo que es el exceso de agua y los solutos. Entonces, cuando se daña, aquí vemos en un corte cualquiera de estos tipos de de estos componentes, vamos a tener por sí una glomerulopatía. Entonces, no se olviden endotelio interno, membrana basal fusionada y los pedicelos de los porocitos. Entonces, acá está justo, la filtración glomerular se va a producir en estas tres capas, va a estar determinada por selectividad de tamaño y selectividad de carga, y bueno, la tasa de filtrado glomerular es la que va a medir la eficacia de este proceso de filtración glomerular, y como ustedes ya lo conocen, se halla a partir de la creatina. Para que exista un buen proceso de filtración glomerular, tiene que haber dos componentes importantes, dos componentes, el componente estructural y el componente funcional. El componente estructural no está otra cosa que conformada con las características de la membrana. ¿Qué tanto la membrana está endeble? ¿Qué tanto la membrana conserva su estructura para que lleve a cabo su función de selectividad de la filtración? Entonces, aquí hablamos de cómo se encuentra la membrana. Y la otra componente, y es una parte más fisiológica, que depende de la presión de filtración. Cuando ustedes estudiaron en semiología, la semiología del edema, hablaron de la ley de Starling, cómo se produce el edema. Igual, el proceso de filtración va a depender de, de, de qué tan buena es la presión de filtración. Y esa presión de filtración, como lo vamos a ver aquí, va a depender, obviamente, de cómo se encuentra la presión hidrostática del capilar, o sea, de la arteriola aferente, cómo le llega la sangre a los glomérulos, menos la presión que se opone, que es la presión osmótica del capilar, menos la presión, obviamente, del otro espacio, que es de la cápsula de bomba. Entonces, para que el proceso de filtración esté bien, necesitamos que esté bien la membrana de filtración y que esté bien el proceso, la presión efectiva de filtración. Cuando hablamos de glomerulopatías, vamos a hablar de un daño de lo que es la membrana, ¿ya? Entonces, ¿y cómo se va a manifestar esta glomerulopatía? Estas glomerulopatías se van a manifestar produciendo diferentes tipos de signos o síndromes. El que más conocen ustedes, síndrome nefrótico, ¿no? O también el síndrome nefrítico. Algunas veces va a manifestar con características de ambos síndromes, lo que muchas veces lo conocen como el síndrome nefrótico nefrítico. Actualmente algunos textos lo llaman como un síndrome nefrótico impuro, porque tiene características de nefrítico. Simplemente puede presentarse como una proteinuria o como una hematuria aislada. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome nefrítico agudo, ¿ya? Lo principal que tiene que venirle a su cabecita es que el daño se encuentra en la capa más interna. El daño se encuentra en el endotelio, ¿ya? Entonces, y según eso, es cómo se van a dar las manifestaciones que caracterizan al síndrome nefrítico. Entonces, lo que se va a dañar es el endotelio, la capa más interna. Al dañarse el endotelio, que está en contacto obviamente con los glóbulos rojos, lo primero que se va a ver es hematuria, ¿no? Esa es la hematuria. Los glóbulos rojos son glóbulos rojos deformados, porque estos glóbulos rojos luego de ultrafiltrarse van a pasar por los diferentes túbulos que forman parte de la nefrona, deformándose, o también agregándose adaptando la forma de cilindros eritrocitales. Entonces vamos a tener una hematuria de origen renal. ¿Por qué? Lo que se daña es el endotelio. Obviamente, si va a haber un daño del glomerular, vamos a tener y se va a presentar que el paciente va a tener de una manera brusca, va a cursar con una insuficiencia renal aguda. Y una insuficiencia renal aguda, sobre todo poligúrica, ya que va a estar dañado el proceso de filtración. Entonces el paciente va a estar asociado con una aquioliguria.
La proteinuria es de carácter subnefrótica, es decir, menos de 3 gramos en 24 horas, y esto obviamente es porque la capa que está dañada es la capa interna. Todavía tenemos una capa media y una capa externa indemne que todavía nos puede retener ciertos elementos grandes como las proteínas. Entonces, por eso la proteinuria no va a ser tan masiva, sino de carácter subnefrótico. Se van a formar los edemas, ¿no? El síndrome nefrítico agudo se forman los edemas, pero son edemas, nosotros le llamamos de tipo congestivo, ¿verdad? Para indicar que es un edema como que es un edema duro, un poco apretado, turgente, ¿no? Para diferenciarlo del edema que vamos a hablar más blando del síndrome nefrótico. Es un edema duro, es un edema congestivo. Y el paciente, obviamente, al estar dañado el endotelio y al estar sobrecargado de líquido, el paciente va a hacer hipertensión arterial. Entonces, esta es la pentada de signos que forma parte del síndrome nefrítico agudo, y ustedes lo tienen que conocer. Hematuria, aqueoligúrica, proteinuria subnefrótica, edemas e hipertensión arterial. Esto, y cuando nosotros hablamos de qué es lo que puede ocasionar un síndrome nefrítico agudo, yo les he traído dos tablas. Esta primera tabla que es interesante porque permite diferenciarlo de acuerdo a la edad del paciente. Así tenemos que cuando el paciente es un adolescente o menor, la principal glomerulopatía que cursa con síndrome nefrítico es la glomerulonefritis aguda postinfecciosa o la llamada glomerulonefritis aguda postestreptocócica. También tenemos algunas vasculitis del tipo púrpura de Henoch-Schönlein, que es una vasculitis no solo renal, sino también cutánea, muy edad en adolescentes, y las pacientes con nefropatía lúpica, las adolescentes, sobre todo mujeres, calzan bien con este tipo de presentación de un síndrome nefrítico agudo, ¿ya? También tenemos ahí unas enfermedades congénitas por la edad, pero las principales, digamos, son las postinfecciosas, la púrpura de Henoch-Schönlein y la lúpica. Cuando ya nos adelantamos a pacientes jóvenes o adultos jóvenes o medios, ya transicionamos, ya no se ve casi la glomerulonefritis postestreptocócica. Sí podemos encontrar todavía glomerulonefritis aguda postinfecciosa, pero por otro tipo de microorganismos, ya no el estreptococo, sino puede ser el estafilococo, puede ser una estreptofomona, puede ser virus. Entonces, sí se dan todavía a esa edad, pero no la del estreptococo que se da en los niños. La glomerulonefritis mesangial por inmunoglobulina A es una causa muy frecuente de pacientes entre 20 y 30 años que se producen con un síndrome nefrítico agudo. Y también las nefropatías lúpicas. Las nefropatías lúpicas es un rango importante, este rango, tanto en varones como en mujeres. Y cuando ya estamos hablando de pacientes adultos ya, digamos, mayores de 40 años, medianos o mayores, aquí lo que destaca es el predominio de las vasculitis, que no estaban más jóvenes, aquí es donde destacan las vasculitis, sobre todo la vasculitis eh, por la vasculitis MPA, ¿no? Que es la que más se ve en este tipo de pacientes por encima de los 40 años. Esa es otra clasificación importante porque nos permite diferenciar el síndrome nefrítico agudo de acuerdo al complemento, ¿ya? El complemento no es un análisis que sea así, que lo pidamos tan regulado, que lo tengamos tanto en la mente, pero sí me gustaría que ustedes cuando tengan algún síndrome nefrítico, se acuerden que alguna vez le hablaron del complemento. ¿Por qué? Porque el complemento, cuando hay un consumo de complemento, es decir, el C3 está bajo, podemos diferenciar, por ejemplo, un paciente lúpico de una vasculitis, ¿no? De una vasculitis. Entonces, la vasculitis y el lupus, por ejemplo, se comportan casi, son muy parecidas en cuanto a su presentación.
Pero una manera de diferenciarlas tenemos si nosotros pedimos un C3, si está consumido, va para lupus, y si está normal, no hay consumo de complemento, generalmente para vasculitis. Acá tenemos otras enfermedades, muchas infecciosas que van con consumo de complemento. Por ejemplo, la postinfecciosa también va con C3 consumido, ¿ya? Eh, Cuando hablamos del síndrome nefrótico, también hablamos de una pentada característica, ¿ya? Pero aquí hablamos de que el daño va a ser en las capas medias y en la capa externa, es decir, va a ser en la membrana basal como en el porocito. Por lo tanto, las manifestaciones van a cambiar. Entonces, lo que más va a destacar aquí no va a ser la hematuria, sino lo que más va a destacar aquí es la proteinuria. Y una proteinuria importante, nefrótica. ¿Por qué? Porque aquí sí, al estar dañada la capa, la membrana, la sal o los podocitos, ya no va a haber otra membrana que lo contenga porque son las membranas más externas. Entonces la proteinuria va a ser importante. Frente a una proteinuria de alto rango, se va a perder las proteínas de la sangre, obviamente por la orina, y el paciente va a hacer una hipolinemia severa. Cuando el paciente hace una hipolinemia severa, recuerden que el paciente hace edemas, incluso hace un edema generalizado, un edema blanco, blando, con fovea, y muchas veces incluso con pérdida de líquido en tercer espacio, llámese derrame pleural, síndrome ascítico o derrame pericárdico, ¿no? O sea, hace un tipo de anasarca. El cuarto componente es la hiperlipidemia. Los pacientes sobre todo cursan con aumento de triglicéridos. Esto es porque las lipoproteínas, que son las que transportan estos, eh, este colesterol, estos triglicéridos, estos lípidos, se han escapado por la orina y por lo tanto estos lípidos andan sueltos en la sangre. Y finalmente tenemos la hipercoagulabilidad. Hay una pérdida de una proteína importante o un factor de coagulación importante de la cascada de coagulación, como es la antitrombina. Entonces, cuando se pierde la antitrombina, su mismo nombre dice antitrombo, se evita que haya trombos, entonces el paciente entra en un proceso que favorece la coagulación o la presencia de trombos. Entonces, la pentada del síndrome nefrótico va a ser proteinuria nefrótica, hipoalbuminemia, edema, hiperlipidemia e hipercoagulabilidad. Ya ustedes pondrán frente a frente para que se den cuenta cuál es la diferencia. Ahora, es cierto que comentamos que había un término que se llamaba síndrome nefrítico nefrótico, que llamábamos síndrome nefrótico impuro, ¿no? Hablamos. Y generalmente esto es porque hay pacientes con síndrome nefrótico, ¿no? Que tienen estas características, pero por ahí pueden tener hematuria, por ahí pueden tener hipertensión, que son las características del síndrome nefrítico, de su pentada, no de esto. Pero no, eso es el menor rango, no es lo que va a caracterizar a estos pacientes, ¿ya? Pero sí puede haber. O sea, un paciente con síndrome nefrótico puede tener hematuria en un 30% de los pacientes, lo mismo que hipertensión arterial, pero no es, digamos, lo principal del síndrome, ¿ya? A diferencia del síndrome nefrítico, que sí tiene que haber y es lo principal. Cuando hablamos de síndrome nefrótico, existen innumerables causas, ya innumerables causas para poder estudiar. Van desde las enfermedades inmunológicas como el lupus, que también produce síndrome nefrítico, puede parecer como síndrome nefrótico, la vasculitis, ¿no? Las vasculitis que acá hemos conversado igual, las artritis reumatoide, o sea, las enfermedades inmunológicas pueden producir síndrome nefrótico. Algunas enfermedades metabólicas, a la cabeza diabetes mellitus, que es la causa más importante de síndrome nefrótico en todo el mundo, enfermedades congénitas como el síndrome de Alport, la enfermedad de Fabry, ¿no? Algunas enfermedades de las tiroides, hipotiroidismo, amiloidosis, que vamos a comentar, que es el depósito de una proteína normal en la membrana de los glomérulos, enfermedades infecciosas, ya sea bacterias, ya sea virus, VIH,
sífilis, herpes zóster, parásitos, puede ser responsable y manifestarse como un síndrome nefrótico. A veces diagnosticamos a un paciente de VIH que vino con una proteinuria de 6, 8 gramos, con un síndrome nefrótico, sin antecedente de VIH, y al hacer el estudio, el paciente debuta con VIH. Entonces, también las enfermedades infecciosas pueden contribuir. Tenemos los fármacos diferentes que vemos aquí, los tumores, los cánceres también pueden manifestarse como un síndrome nefrótico. Podemos encontrar un cáncer gástrico a partir de un síndrome nefrótico, un cáncer de piel, un cáncer de pulmón, un linfoma, una leucemia a partir de un síndrome nefrótico. Finalmente tenemos otras etiologías como la hipertensión arterial. La obesidad misma puede producir un síndrome nefrótico, ¿ya? En los pacientes, sobre todo de tipo como una glomerulosclerosis focal segmental. Entonces, no vamos a revisar, como hemos visto, todas las glomerulopatías secundarias, porque son varias, pero vamos a revisar algunas que consideramos que son las más importantes que deben saber. Tenemos primero la nefropatía diabética. Vamos a hacer un resumen rápido, considerando que es un tema que lo van a desarrollar ya más adelante de manera más precisa. Entonces, cuando hablamos de nefropatía diabética, estamos hablando de aquellos pacientes diabéticos, ¿no? Que comienzan a presentar pérdida de proteína o albúmina superior a 300 miligramos de hemoglobina de 24 horas, ¿no? Entonces, y generalmente está asociado a retinopatía diabética, luego de haber, obviamente, descartado otro tipo de causas. Entonces, un paciente diabético que tiene pérdida de proteínas más de 300 miligramos en 24 horas y que también tiene asociada retinopatía diabética, es un paciente que es diagnosticado con nefropatía diabética. La nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica y terminal en todo el mundo, ¿no? A causa de necesidad de terapia de función renal en todo el mundo. Y los diabéticos tipo 1 son los que son más propensos a desarrollar nefropatía diabética. Ayer vimos con sus compañeros un paciente diabético tipo 1. Son los pacientes que son más difíciles de controlar su glucosa, requieren necesidades más altas de insulina. Por lo tanto, casi la tercera parte, entre 30 y 40% de estos pacientes van a desarrollar enfermedad renal crónica o nefropatía diabética entre los 15 y 20 años. En cuanto a los diabéticos tipo 2, que es la mayor parte de diabéticos, la mayor prevalencia son los diabéticos tipo 2, solo un 5 a 10% van a desarrollar nefropatía diabética. Pero al ser tantos los diabéticos en todo el mundo, se convierte en la principal causa de enfermedad renal crónica en todo el mundo. Ahora, algo importante de mencionar es que un paciente que tiene nefropatía diabética tiene una mortalidad 1,5 a 4 veces mayor que aquel paciente diabético que no tiene nefropatía diabética. Es decir, el hecho ya de tener enfermedad de diabetes más afectación del riñón ya le ofrece una mortalidad mayor al paciente. Ya hay muchos pacientes que van a desarrollar enfermedad renal crónica y van a fallecer en la evolución de la falla renal crónica y ni siquiera van a poder llegar al proceso de diálisis. Entonces, para resumir, 20-40% de los pacientes diabéticos van a ser nefropatía diabética, que es la principal causa de enfermedad renal crónica en todo el mundo. Estos pacientes diabéticos se caracterizan, como he dicho, por presentar una proteinuria mayor de 300 miligramos en 24 horas y es un factor de mortalidad cardiovascular. Perdón. Ya. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que predispone a que un paciente tenga enfermedad renal crónica,
Estamos hablando de factores predisposición y factores de progresión, ¿ya? Predisposición es lo que predispone, lo que le va a predisponer a estos pacientes diabéticos a desarrollar nefropatía diabética. Entonces, dentro de las principales causas tenemos lo que es la hipertensión arterial. Entonces, aquellos pacientes que, aparte de diabéticos, son hipertensos, van a tener la posibilidad de tener mayor la presencia de eh, de esta nefropatía diabética. Los pacientes obviamente que tienen altos valores de la hemoglobina glicosilada, los pacientes diabéticos que no son bien controlados, los pacientes que tienen síndrome metabólico asociado, es decir, no solo son diabéticos, sino que también son obesos, también tienen colesterol alto, también tienen triglicéridos altos. Entonces, también van a tener causa de presentar nefropatía diabética y obviamente estos pacientes que tienen ya la nefropatía diabética van a ir evolucionando a enfermedad renal crónica siempre y cuando tengan estos factores de progresión, siendo la proteinuria, a mayor cantidad de proteinuria, el riesgo de progresión es mayor. Hay otros ahí factores como la hipertensión, el triglicéridos altos, el colesterol alto, el tabaquismo, que también van a producir que progrese la nefropatía diabética y enfermedad renal crónica. Y el problema básicamente de la nefropatía diabética es por hiperglicemia. La hiperglicemia, o sea, la glucosa alta, va sobre todo a producir problemas o de producción, de sobreproducción de angiotensina 2. Recuerden que la angiotensina 2 se caracteriza por dos cosas, porque es profibrótico, ¿no? Y porque es un vasoconstrictor, o sea, cierra las arterias y por otro lado favorece la fibrosis, ¿no? Es profibrótico y es vasoconstrictor. Entonces, la glucosa va a ocasionar que se desarrolle grandes cantidades de angiotensina 2, la cual va a activar el factor de fibroblasto, de crecimiento del fibroblasto, y al activarse el factor de crecimiento de fibroblasto, obviamente va a haber fibrosis, va a haber hipertrofia celular, va a haber glomerulosclerosis, engrosamiento de las arterias, fibrosis tubo-intersticial y por lo tanto le va a favorecer para que el paciente vaya o progrese hasta lo que es la insuficiencia renal. Por otro lado, tenemos que el paciente, hemos comentado aquí, ¿no? Acá está también, hay dos mecanismos, digamos, por los cuales la glucosa produce problemas en la función del riñón a través de la vasoconstricción renal, problemas de la mecánica de la hiperfiltración glomerular y problemas de engrosamiento de la membrana basal. Todo va a llevar a glomerulosclerosis, injuria tubular y por lo tanto disminución del filtrado glomerular. En la patología, en la biopsia renal, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Primero, indicar que generalmente los pacientes diabéticos no se biopsian, no los biopsiamos. ¿Y eso por qué? Porque, primero, porque sabemos que ahora vamos a comentar sobre cómo evoluciona la nefropatía diabética en los pacientes. Entonces, sobre todo conocemos que los pacientes que ya tienen diabetes entre 10, 15 y 20 años, pacientes que son mal controlados su glucosa, van a desarrollar entonces nefropatía diabética. Entonces no tendría mucho sentido hacer una biopsia en paciente porque el tratamiento igual va a depender básicamente de la corrección de la glucosa. Entonces, pero en aquellos pacientes, digamos, por fines académicos, en aquellos pacientes que se le ha hecho la biopsia renal, lo más importante que se va a encontrar es una glomerulosclerosis nodular. Es decir, los glomérulos van a tener infiltraciones de células que van a producir nódulos. En el estadio 1 es común los nódulos de Kim Wilson, ¿ya?
Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos mencionado, generalmente hay un engrosamiento de la membrana basal, aquí vemos de verde, un engrosamiento de la membrana basal, va a haber una hipertrofia de las células mesanquiales y va a haber una acumulación de mesanquio, mesangiólisis. Y estos nódulos que se va a ver aquí son los famosos nódulos de Wilson que se va a ver en la diabetes tipo 1, en que es patognomónico de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 se va a producir más una glomerulosclerosis nodular parecida, pero no lo de Wilson. Ahora, cuando yo les hablaba de cómo evoluciona la nefropatía diabética, era por esto, ¿no? Generalmente uno espera que durante el tiempo que el paciente tiene diabetes aparezcan ciertas evidencias de que ya hay un daño renal. Entonces, es así que el paciente diabético, cuando han pasado 5 años desde el diagnóstico de la diabetes, el paciente ya comienza a presentar microalbuminuria, es decir, ya comienza a presentar pérdida de proteínas entre 30 y 300 miligramos de proteínas en 24 horas, entre 30 y 300 miligramos. Si le damos 5 años más, es decir, 10 años desde el inicio de la diabetes, entonces ya no solo se va a hacer una microalbuminuria, sino ya va a ser una proteinuria per se, una proteinuria clínica o una macroproteinuria, como le llamábamos antes, que es que el paciente ya presenta más de 300 miligramos de proteínas en 24 horas. Si le damos 5 años más al paciente, es decir, 15 años desde el inicio de la diabetes, el paciente va a presentar ya signos de enfermedad renal crónica. Y finalmente, si le damos 5 años más, ya vamos 20 años, el paciente probablemente ya esté con riesgo de uremia, es decir, que ya estaremos en un estadio 5 de la enfermedad renal crónica. Entonces, aproximadamente tendrían que pasar 20 años si seguimos esta lógica para que el paciente presente una enfermedad renal crónica terminal. Sin embargo, esto que se ve tan bonito ocurre en los pacientes diabéticos tipo 1, o sea, pero en los pacientes diabéticos tipo 2, ¿cuál es el problema? Que no sabemos cuándo inició la diabetes, porque los diabéticos tipo 2 pueden haber estado o haber tenido la diabetes de manera subclínica o no diagnosticada durante muchísimos años. Nunca se chequearon, nunca fueron al médico, nunca se hicieron un examen de orina. Entonces, nunca se hicieron un examen de glucosa en ayunas, tolerancia, una hemoglobina glicosilada. Entonces, no podemos determinar cuándo fue el inicio de la diabetes, ¿ya? Entonces, esto que se ve así fácil es en los diabéticos tipo 1, pero en los diabéticos tipo 2 nos tenemos que cuidar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si tenemos un paciente que está en diálisis y tiene 10 años de diabetes, entonces no podemos decir, no, el doctor nos dijo que tenía que ser 20 años. No, eso es en el diabético tipo 1. En el diabético tipo 2, tal vez he estado 10 años de manera con diabetes no diagnosticada. Entonces, en los diabéticos tipo 2 no se cumple así a rajatabla. El riesgo de muerte, mientras aumenta las proteínas o aumenta el grado de enfermedad renal crónica, también aumenta, como habíamos comentado. Entonces, ¿cuándo debemos hacerle a los pacientes diabéticos un screening o una para saber si tienen ya o no nefropatía diabética? ¿Cuándo? ¿Cuándo debemos hacerle un screening? En los diabéticos tipo 1, hemos dicho, en los diabéticos tipo 1, hemos dicho que a los 5 años recién se presenta la proteinuria. Entonces ya es necesaria la microalbuminuria. Entonces esperaremos 5 años para hacerle un estudio de proteinuria. Pero en los diabéticos tipo 2, al no saber exactamente hace cuántos tiempo debutaron con diabetes, entonces tenemos que hacerle en el mismo momento que, eh, que le diagnosticamos la diabetes, tenemos que hacerle un estudio de nefropatía para descartar
nefropatía diabética. ¿Y cuál es el estudio de nefropatía diabética? ¿Y cuál es el estudio de nefropatía diabética? Entonces, ¿cómo medimos o cómo hacemos o cómo buscamos proteinuria? Entonces, tenemos primero que hay, digamos, dos métodos que son los más comunes. Uno es la orina de 24 horas. En una orina de 24 horas, en una orina de 24 horas, nosotros vamos a recolectar durante todo el día y vamos a tener esto. Si el paciente sale menos de 30 miligramos, va a tener, es normal, entre 30 y 300 microalbuminuria y más de 300 macroalbuminuria. Pero la forma más fácil que ahora hacemos, porque cada vez tenemos pacientes más añosos, cada vez tenemos pacientes que es difícil hacer una buena recolección de orina de 24 horas, ya tienen un poco de pérdida de memoria, pérdida de atención, tienen incontinencia urinaria. Entonces, una manera muy rápida de poder medir la proteinuria es a través de una muestra simple, la misma muestra que se utiliza para el examen de orina simple, pedimos una tasa de albúmina creatinina en esa orina. Así se llama, tasa de albúmina creatinina o razón de albúmina creatinina. Entonces, esa división entre albúmina y creatinina nos va a indicar si el paciente está con microalbuminuria o macroalbuminuria, ¿ya? Entonces, son esas dos formas. La que ustedes generalmente van a realizar va a ser la muestra de orina simple cuando ustedes estén trabajando ya una vez que hayan ingresado en la carrera. Hay factores que pueden alterar la microalbuminuria, ahí les indico una infección urinaria, una fiebre, entre otros, y el tratamiento de la nefropatía diabética va a ser sobre todo el control de esos factores de progresión que dijimos, que vimos, ¿no? El control intenso de la glucosa, el que el paciente tenga buena presión arterial, el control de la proteinuria, que deje de fumar, y estos son los objetivos que tenemos que conseguir para el paciente con nefropatía diabética. Sobre todo, el principal sería que la hemoglobina glicosilada sea menos del 7%. Con esa hemoglobina glicosilada menos del 100%, podemos garantizar que no hay una progresión de la nefropatía diabética. Y en cuanto a la proteinuria, ¿qué hacemos con la proteinuria del paciente con nefropatía diabética? La proteinuria, el objetivo con el tratamiento es disminuir a menos de 300 miligramos en 24 horas. Y para eso, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestras drogas antiproteinúricas por excelencia? Nuestras drogas antiproteinúricas se llaman YECAS o ARA2. Entonces, los YECAS, llámese enalapril, captopril, eh, lisinopril, y los ARA2, llámese ibersaltán, valsartán, eh, telmisartán, los ARA2, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, miren, como verán, estas drogas son antiproteinúricas por excelencia porque dijimos que toda la hiperglicemia, todo se debía a la activación de la angiotensina 2. Entonces, los YECAS son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los ARAs son los antagonistas de los receptores de angiotensina. Entonces, no es fácil darse cuenta de que utilizar estos fármacos van a ser importantes para disminuir las proteínas. Entonces, y estas drogas nos van a facilitar porque no solo van a ser antiproteinúricas, sino son antihipertensivas y son antifibróticas. Por lo tanto, por lo tanto, todo paciente que ustedes cuando le han hecho su screening y han encontrado que tiene micro o macroalbuminuria, deberían recibir YECA o ARA2, sean o no sean hipertensos. Aquí tenemos el paciente que tiene microalbuminuria, si es hipertenso, recibirá de cajón como primera línea, como parte de su medicación para la presión, su YECA o ARA2, pero si no es hipertenso, también recibirá su YECA o ARA2, no como antihipertensivo, sino como antiproteinúrico. Recordar que muchas veces tanto los médicos como los pacientes tienen miedo de que podríamos, al usar hipotensores como antiproteinúricos, se le podría bajar la presión arterial. Sin embargo,
es interesante indicar que la dosis antiproteinúrica es la mitad o cuarta parte de la dosis de la dosis para la presión arterial. Entonces, con una mitad de captopril o una mitad de valsartán, nos serviría como con un medicamento para combatir la proteinúria en la nefropatía diabética. Cuando hablamos de glomerulonefritis aguda postinfecciosa, estamos hablando de una enfermedad que va a ser causada por depósito de complejos inmunes. ¿Ya? Esto es lo más importante. Estos complejos inmunes que se forman entre un anticuerpo que reaccionaba a un antígeno de un microorganismo infeccioso, ¿ya? Entonces, el antígeno de un microorganismo infeccioso se va a juntar con un anticuerpo y se van a depositar en alguna estructura del glomérulo. Especialmente, como vamos a ver, tienen afinidad por el endotelio, ¿ya? Por el endotelio, acuérdense, de la membrana de ultrafiltración tienen afinidad por el endotelio. Entonces, en el endotelio es donde se va a depositar esta unión antígeno-anticuerpo. El antígeno, obviamente, ha venido de un agente infeccioso. El agente principal infeccioso es el más conocido, es el estreptococo. El estreptococo beta hemolítico, el grupo A, y es por eso que se le conoce generalmente como glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Entonces, el anticuerpo se junta con el antígeno, se localiza en el endotelio del glomérulo y va a activar una cascada inflamatoria. Va a activar diferentes citoquinas que van a hacer dos cosas. Por un lado, van a tener propiedades quimiotácticas, es decir, que van a reclutar diferentes tipos de células como polimorfos nucleares, linfocitos, van a capturarlos, van a asociarlos y por lo tanto van a producir una inflamación del glomérulo, una lesión del endotelio, ¿ya? Y por otro lado también se va a activar el complejo de ataque de membrana, también produciendo una lesión endotelial. Entonces, lo que yo les comentaba, histológicamente lo que vamos a ver es una proliferación, ¿no? De diferentes tipos de células, ya que se han activado la cascada inflamatoria, entonces se va a llenar de linfocitos, se va a llenar de polimorfos nucleares de manera difusa, ya una glomerulonefritis difusa, y con una inflamación difusa y por lo tanto el paciente va a ser generalmente un síndrome nefrítico. Entonces aquí tenemos que va a haber una proliferación endocapilar, una infiltración celular, una glomerulonefritis proliferativa y se va a producir un daño sobre todo en el endotelio del glomérulo. Cuando se produce el daño del endotelio, se produce el famoso síndrome nefrítico que hablamos, hematuria, proteinuria, ¿no? Se daña la filtración, disminución del filtrado glomerular, obviamente porque los glomérulos están dañados, en menor función para filtrar la orina. Al disminuir el filtrado del glomérulo va a haber oliguria, por lo tanto, al disminuir la función renal va a haber un aumento de la urea creatinina, el paciente va a tener un AQI, una injuria renal aguda, y finalmente, al haber una oliguria, al saber el organismo que está perdiendo que no se está produciendo orina, entonces lo que va a tratar de retener es retener agua y retener sodio activándose el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces va a activar el sistema renina-angiotensina con la idea de retener sodio y retener agua, y esto va a aumentar el volumen plasmático y por lo tanto va a producir hipertensión arterial, edema, el edema característico del síndrome nefrítico y situaciones de hipervolemia. Entonces, la pentada del síndrome nefrítico agudo se va a dar en este caso. Sí. ¿Y dónde se presenta más la postestreptocócica? Generalmente es una enfermedad como vimos en la clasificación que le mostré de síndrome nefrítico agudo entre niños entre 2 y 14 años, ¿no? Con una cúspide entre 6 y 8 años. Es una enfermedad de niños, la postestreptocócica. Y en el 75% de los pacientes se va a presentar como un síndrome nefrítico. Y en el 20% simplemente como una hematuria aislada.
¿no? Que es lo más común. Entre estos dos ya el 95% de los pacientes. Rara vez que se presente como un síndrome nefrótico y más raro como una enfermedad que vaya a progresar a una diálisis. ¿Qué es importante de esto? Que si estamos hablando de un microorganismo infeccioso, tiene que haber habido una infección previa. Pero lo curioso aquí, que es una infección que se ha dado con anterioridad. No es que el paciente esté cursando ahorita con una infección de garganta, una faringitis o una infección de piel, sino son infecciones que ya se han dado antes y los antígenos han quedado por ahí circulando luego de que ya se ha vencido, digamos, la bacteria. Entonces, es importante que va a haber un tiempo de latencia de 2 semanas en el caso de una infección respiratoria y 3 semanas en el caso de una infección cutánea. Y hablar de infecciones, por lo tanto, va a ser más frecuente en invierno. Entonces, va a haber un periodo de latencia de unas 3 semanas. Siempre va a haber hematuria. En la mayor parte de los casos va a ser un edema, ¿no? 90% de los casos, pero un edema sin pérdida, sin pérdida de espacio, sin pérdida de agua en el tercer espacio. Hemos dicho que se va a caracterizar por la hipertensión arterial, pero las principales complicaciones que van a tener estos pacientes, aparte de la insuficiencia renal aguda o ningúrica, va a ser la congestión circulatoria, porque el paciente está reteniendo agua al activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El paciente al retener agua se puede producir disnea, congestiona, le falta el aire, edema pulmonar, edema agudo del pulmón, o si no, si la hipertensión arterial no se puede controlar por el exceso de sobrecarga de volumen, el paciente va a hacer una encefalopatía hipertensiva que le puede llegar a la convulsión y el coma. Entonces, como verán, la presentación clínica se ve aparatosa, ¿no? Porque esto de acá ustedes lo ven en un niño de 8 años. Un niño de 8 años que de repente no orina o orina muy poco, comienza a hincharse, la presión comienza a subir, le falta el aire y convulsiona en nuestro delante. Entonces, sí es el cuadro aparatoso, ¿ya? Pero como vamos a ver más adelante, si bien es cierto es aparatoso, si lo manejas de manera adecuada, si lo sospechas rápidamente y se maneja de manera adecuada, el 95% de los pacientes se recupera sin dejar ninguna secuela. Entonces, dentro de los exámenes diagnósticos que pedimos, el complemento, dijimos, cuando hablamos de la tablita de los complementos, hablamos que esta enfermedad postestreptocócica se caracteriza por consumo del complemento, entonces más del 90% de los pacientes van a tener disminución del C3, que generalmente puede llegar hasta las 2 o 3 meses de persistencia. La mayoría de los enfermos tienen un anticuerpo que se llama ASO positivo, que es la antiestreptolicina, y estos pacientes, como se ven, no tenemos la clínica frecuente, y como vamos a ver, el pronóstico es bueno, generalmente no se biopsia. Y tampoco se tratan, por si acaso, con inmunosupresor. Entonces, en cuanto al pronóstico, dice que si bien es cierto la presentación es complicada, el pronóstico es bueno. Más del 95% tienen curación clínica histológica. Un 5%, sobre todo esos que han hecho rápidamente progresiva, podían sí llegar a tener una enfermedad renal crónica como secuela. El tratamiento básicamente no requiere de inmunosupresores como el síndrome nefrótico. Entonces, básicamente es controlar la hipertensión y controlar la congestión. Entonces, vamos a dar la dieta baja en sal, controlar los líquidos, darle sus antihipertensivos, básicamente es eso. Cuando hablamos de nefropatía lúpica, la nefropatía lúpica, estamos hablando de lupus eritematoso sistémico. Ustedes creo que esta promoción todavía no lleva reumatología, lo han pasado para el final, y ahí van a llevar las enfermedades del tejido del sistema conectivo, del sistema autoinmune. Estas enfermedades del sistema autoinmune hay dos enfermedades bien frecuentes. Hay varias, pero la más frecuente es el lupus eritematoso sistémico y la vasculitis. Y ambas producen, son muy parecidas, como les dije, ambas producen glomerulopatías. Entonces, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad donde hay una pérdida de la tolerancia inmunológica. ¿Qué quiere decir pérdida de la tolerancia inmunológica?
que el paciente, que el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, por alguna razón se exacerba y comienza a atacar lo que es propio, lo cual no debería ser, porque el sistema inmunológico se encarga de eliminar lo ajeno, lo raro, lo extraño, ¿no? Una bacteria ingresa al cuerpo, lo elimina. Pero en este caso hay una pérdida de esa tolerancia inmunológica y comienza a atacar los tejidos propios. Entonces, es así como se comporta el lupus eritematoso. Y el lupus eritematoso sistémico, como su mismo nombre dice, sistémico, porque puede atacar a varios órganos, incluyendo el riñón. Pero ¿cuándo podemos hablar de nefropatía lúpica? Es decir, que estos pacientes ya tienen compromiso renal. Hay dos formas de criterio. Todo un paciente que ya tiene el diagnóstico de lupus, que ya sabemos que es un lúpico, no sé, tal vez debutó con un lupus del sistema nervioso, un lupus cutáneo, del sistema, un lupus del sistema, un lupus hematológico, ¿no? Un paciente que ya tiene diagnosticado el lupus, de una manera u otra empieza a presentar proteinuria, ¿no? Más de 500 miligramos en 24 horas, o tiene hematuria en la orina, sobre todo cilindros hemáticos o crenocitos. Entonces, si tiene proteinuria y si tiene hematuria de origen glomerular, diríamos en un paciente lúpico que es una nefropatía lúpica. Pero a veces los pacientes debutan con nefropatía lúpica, no tienen ese antecedente, entonces tendríamos que diagnosticar primero si tiene lupus y se hace a través de un anticuerpo que se llama anticuerpo antinuclear, el famoso ANA, o el anti-DNA que indica la actividad del lupus. Finalmente, hacer una biopsia renal también nos podría indicar si el paciente tiene lupus o no, y ahora vamos a ver cuáles son las características en la biopsia. Entonces, como hemos dicho, hay una pérdida de autotolerancia inmunológica, hay una hiperactividad de las células inmunológicas, sobre todo de los linfocitos B y los linfocitos T, hay una respuesta celular exagerada, hemos dicho. ¿Y a qué va a conllevar? A que haya una activación de una cascada inflamatoria con depósito de complejos circulantes inmunes, tal cual ocurrió con la postestreptocócica. Entonces, va a haber una unión de anticuerpos con antígenos que se van a depositar en las diferentes estructuras de la membrana de infiltración, llámese endotelio, membrana basal o conocito. Entonces hemos dicho que va a haber una desregulación inmunitaria, se van a formar los anticuerpos que van a dañar, van a proliferar las células T y la cascada inflamatoria y se va a dañar cualquier tipo de órgano. Aquí vemos cómo los complejos inmunes se van a depositar, en este caso están depositados en el endotelio y en la membrana basal. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de una biopsia renal? ¿No? Generalmente un paciente que tiene lupus y que comienza a tener una nefropatía lúpica, eh, tiene indicación de hacerle una biopsia renal. Todos los pacientes con lupus que tengan proteinuria o que tengan hematuria, hay que hacer una biopsia renal por cuatro motivos. Primero, para confirmar el diagnóstico. Es importante saber si es una nefropatía lúpica y no otra enfermedad. Segundo, dentro de las nefropatías lúpicas hay hasta 6 clases. Cada clase se manifiesta de una manera diferente. La clínica es diferente, el pronóstico es diferente y el tratamiento es diferente. Entonces es importante para establecer un pronóstico y un tratamiento, identificar a qué clase de nefropatía lúpica nos estamos enfrentando. Entonces, acá yo mencioné que hay 6 clases de nefropatía lúpica, desde la mesangial misma, donde nos encontramos con glomérulos aparentemente normales, o la mesangial, que solo se ha visto afectado el mesangio leve, no solo las células del mesangio, pero también ya en la clase 3 vamos adentrándonos cada vez a nefropatías lúpicas que van a ser más clínicas, que van a tener mayor sintomatología. Y tenemos la nefropatía lúpica focal, clase 3, en donde menos del 50% de los glomérulos se van a dañar, ¿no? Va a haber lesiones tanto dentro de los capilares o fuera de los capilares, ¿ya? Y las lesiones se van a caracterizar en agudas o activas o crónicas. También tenemos en la clase 4 que digamos de todas es la que peor clínica te da, la que te da peor pronóstico,
porque en este caso, para decir que es una nefropatía clase 4, es que más del 50% de los glomérulos se encuentran dañados, ¿no? Se encuentran con estos depósitos que hemos mencionado, subendoteliales. Los depósitos pueden afectar parte del glomérulo o todo el glomérulo. Se pueden ver engrosamientos de la membrana basal, ¿no? Que al microscopio se denominan las famosas asas de alambre, depósitos en asas de alambre, se vuelven rígidas las membranas basales, entonces están totalmente trastornadas la función de filtración. También puede haber zonas de vasos sanguíneos que presenten trombos o coágulos. Entonces, estas lesiones de la nefropatía límbica y difusa también se clasifican en activas o crónicas. En cuanto a la nefropatía límbica membranosa, el daño básicamente solo es de la membrana basal, ya, y los depósitos no son endoteliales, sino debajo del epitelio de la membrana basal, en contacto con la membrana basal. Y finalmente la clase 6 es la nefropatía lúmbica esclerosada, donde está todo dañado. No solo es importante identificar la clase, sino que dijimos que tanto en la 3 como en la 4 había que descartar si hay actividad o hay cronicidad. ¿Y es por qué va a ser importante? Porque mientras más datos de actividad, quiere decir que los cambios son más agudos y son reversibles. Entonces el tratamiento debe ser más intenso porque hay que rescatar al riñón con grandes posibilidades de que se dé. Mientras que si las lesiones ya son crónicas, ¿no? Entonces, ya prácticamente estamos asistiendo ya a un daño renal crónico y por lo tanto la posibilidad de reversibilidad ya va a ser cada vez menor o mínima. Entonces el tratamiento ya no va a requerir ser intenso. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, signos que nos indicarían que hay una cronicidad? Signos de glomerulosclerosis, signos de fibrosis en el intersticio, atrofia tubular, presencia de semilunas. Las semilunas no es otra cosa que el espacio de Bowman, ¿no? Donde el glomérulo está prácticamente descansando ahí, dentro del glomérulo hay un espacio donde se va a colectar lo que sea ultrafiltrado. Ese espacio se comienza a llenar de células que se han proliferado y se comienza a obliterar. Entonces, y se forma justo una forma de la proliferación es como una semiluna, va a tapar o obstruir el glomérulo. Entonces, cuando tenemos semilunas epiteliales, significa que es agudo o activo, y cuando tenemos semilunas fibroepiteliales o fibrosas, quiere decir que es crónica. Entonces es importante determinar si es, a zonas activas o crónicas. Aquí, por ejemplo, vemos un glomérulo que está rodeado por una semiluna. ¿Eh? No se ve el espacio de Bowman porque todo este espacio de Bowman que vemos aquí está invadido por estas células epiteliales. Entonces, esta es la famosa semiluna celular. Y está rodeado de todo un infiltrado inflamatorio, inflamatorio. Eh, ¿Y qué es? Esto es en el microscopio óptico, pero cuando hablamos de nefropatía lúpica también existe el microscopio electrónico, perdón, la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, hemos dicho de que esta enfermedad del lupus se caracteriza por el depósito de complejos inmunes. Va a haber depósitos. Entonces, la inmunofluorescencia, ¿qué va a marcar? Que va a emitir una luz, va a reflejar una luz, se encuentran depósitos de diferentes clases. Entonces, por ejemplo, aquí le han hecho con una solución para ver C1Q, para ver C3, inmunoglobulina G, y generalmente los pacientes que tienen lupus, todo reflejan, todo reacciona. Entonces se prende con los diferentes tipos de sustancias, ¿no? Entonces, por eso generalmente a la enfermedad de la nefropatía lúpica se le denomina una nefropatía en la biopsia como una nefropatía full house. Full house quiere decir la casa llena, porque va a tener depósito de C1, depósito de inmunoglobulina, depósito de C3, depósito de inmunoglobulina M. Entonces va a haber una reacción a todo tipo en inmunofluorescencia directa. En cuanto a las manifestaciones clínicas, hemos mencionado
que las clases uno, que son las mínimas, o las mesangiales, apenas se va a ver hematuria, no va a haber daño de la función renal. En la clase 3, donde estaba comprometido más del 50, menos del 50% de glomérulos, vamos a encontrar probablemente eh, vamos a encontrar una proteinuria nefrítica y un síndrome nefrótico en menos del 20% de los casos. Tampoco vamos a encontrar insuficiencia renal aguda. Pero ya en la clase 4, que es la clase, digamos, donde más del 50% de los glomérulos están alterados, sí vamos a ver un síndrome nefrótico casi hasta en el 90% de los casos, ¿no? Con hematuria, o sea, va a tener mezcla de síndrome nefrítico con síndrome nefrótico, el paciente va a ser hipertensión arterial y el paciente casi en la mitad de los casos ya va a ser elevación de la creatinina con insuficiencia renal. Entonces, los pacientes con clase 4 ya son los más floridos clínicamente, los que presentan síndrome nefrótico, nefrítico y falla renal. Y los de la clase 5, que es la membranosa, generalmente presentan síndrome nefrótico. Aquí, por ejemplo, yo le he dejado ahí para que lo vean una correlación clínica patológica. Solo indicar aquí que, por ejemplo, la nefropatía lúpica difusa, que es la más dañina, se puede decir, cursa con todo, ¿no? Hematuria, proteinuria, nefrótico, insuficiencia renal, hipertensión arterial. Va a tener alto consumo de complementos. El anti-DNA va a estar alto porque el anti-DNA y el complemento son indicadores, son marcadores de actividad del lupus. Mientras más activo esté el lupus, más va a haber presencia de anti-DNA y consumo de complementos. Y es la que evoluciona en insuficiencia renal. Y es importante indicar que, por ejemplo, que en la nefropatía lúpica membranosa generalmente se presenta como un síndrome nefrótico, pero es la que tiene escasa actividad inmunológica. ¿Qué quiere decir? Que muchos pacientes podemos pedirle un complemento, un anti-DNA y estar normal, pero el paciente tiene un síndrome nefrótico y tiene un ANA positivo. Entonces, cuando en la biopsia se nos presenta una membranosa, puede tener negativo estos exámenes de laboratorio que hemos mencionado, el complemento y el antidenía. ¿Cómo se maneja? ¿Ya? Entonces, lo más importante aquí para manejar es la clase 3 y la clase 4, porque hemos dicho que es la que se presenta con proteinuria y progresa en enfermedad renal crónica. Entonces, hay dos tipos de terapia, la terapia de inducción y la terapia de mantenimiento, ¿no? La idea de la terapia de inducción es rápidamente, de una manera rápida, la dosis de inmunosupresores, son inmunosupresores más potentes y con mayor dosis. Y generalmente la idea es de una manera rápida disminuir la inflamación, disminuir el componente inmunológico de una manera intensa. Generalmente este periodo dura aproximadamente unos 3 meses. Luego de los 3 meses ya pasamos a la terapia de mantenimiento. La terapia de mantenimiento ya va a consistir en dosis menores de inmunosupresores, pero que nos permitan mantener apagado ya al lupus. Generalmente va a durar entre un periodo aproximadamente de 2 años. Entonces, la terapia de inducción 3 meses y la terapia de mantenimiento va a durar 2 años. Muchas veces la remisión de la proteinuria o del síndrome nefrótico podemos no encontrarla en inducción, pero sí podemos encontrarla más adelante en la terapia de mantenimiento. Entonces, la base de la terapia de inducción son los corticoides, generalmente en pulsos altos de metilprednisolona, y se va a asociar a dos inmunosupresores fuertes, al micofenolato y a la ciclofosfamida, ¿no? Son los dos principales medicamentos, micofenolato o ciclofosfamida, son muy parecidos. La ciclofosfamida tiene más efectos adversos que el micofenolato, pero son muy parecidos. Entonces tenemos 3 meses de tratamiento. Y para el mantenimiento, ya se hace también con corticoides, es decir, los corticoides nos van a acompañar durante todo el tratamiento, pero generalmente ya dosis muy bajitas de prednisona, y puede ser micofenolato, y ya no ciclofosfamina, sino aciatropina, todo por vía oral. El tratamiento, como hemos dicho, generalmente son 2 años.
o un año después de alcanzar la remisión. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el pronóstico? Bueno, el pronóstico principalmente, el que peor pronóstico tiene es el grado 4, más del 50% de glomérulos afectados, ¿no? El grado 4, la sobrevida casi solo es del 60%, mira el del riñón, es decir, el otro 40% va a llegar a diálisis, imagínense, 40% van a llegar a diálisis, dice, a los 10 años, el 40% va a llegar a diálisis. Y por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, ¿no? Donde nos indican, mire, aquí en negrito tenemos aquellos pacientes que han logrado una remisión parcial. Es decir, ¿qué es una remisión? Cuando tú das un tratamiento inmunosupresor, el objetivo es una remisión parcial o completa. Parcial es que disminuyas a la mitad de las proteínas con las que empezaste. Es decir, si mi paciente empezó con 6 gramos de proteinuria, que durante los 3 primeros meses yo llegue a menos de 3 gramos, eso quiere decir remisión parcial. Más, hemos disminuido la proteinuria en más de la mitad, o al menos la mitad. Y remisión parcial es que ya no hay proteína. Entonces, miren, por ejemplo, en este gráfico, estos de línea continua son aquellos que disminuyeron en más de la mitad, remisión parcial. Y estos de acá son los que ni siquiera se produjeron remisión parcial. Miren cómo en el tiempo, esta es la sobrevida del paciente, sobrevida del riñón. Miren cómo estos pacientes, este riñón, estos riñones de quienes no han logrado una disminución de la proteinuria se van a pico en poco tiempo. Mientras que aquellos que han logrado, aunque sea disminuir el 50%, en algún momento se estancan, logramos detener la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, es importante el control de la proteinuria con estos medicamentos anti-inmunosupresores. Las vasculitis, hablamos que así como había el lupus, la otra enfermedad inmunológica que en reumatología lo van a ver son las vasculitis sistémicas, que son muy parecidas, por eso yo siempre digo que son las primas hermanas del lupus, a pesar de que fisiopatológicamente son diferentes, pero esta también se encarga de que hay una afectación o una alteración de los vasos sanguíneos, por eso se llama vasculitis, de los vasos sanguíneos, que puede ser de cualquier organismo, de cualquier sistema o solo del riñón. ¿Ya? Entonces puede ser una vasculitis renal o una vasculitis sistémica, pero el daño es a nivel de los vasos sanguíneos, es decir, va a ser un daño a nivel endotelial. Es decir, tenemos que vasculitis grande, vasos grandes, como la arteritis de la aorta, como hay vasculitis de vasos medianos, como hay vasculitis de vasos pequeños. Cuando hablamos de glomerulopatía, estamos hablando de glomérulo, estamos hablando de vasculitis de pequeños vasos, chiquititos. Entonces, la vasculitis renal o la vasculitis, la glomerulopatía por vasculitis, ¿ya? La glomerulonefritis por vasculitis, también se conoce como enfermedades tipo ANCA. ¿Qué es el ANCA? El ANCA son unos anticuerpos anticitoplasmáticos que van a dar el diagnóstico de la vasculitis. Así como el ANA, que era el anticuerpo antinuclear, daba el diagnóstico del lupus, el ANCA va a dar el diagnóstico de lo que es la vasculitis. Entonces, los pacientes van a tener, son enfermedades ANCA positivas. Van a tener presencia de este anticuerpo anticitoplasmático. Hay 3 tipos de vasculitis: la polangitis microscópica, la de Wegener y la de Chern-Strauss, que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, esta enfermedad también se da por una pérdida de la tolerancia inmunológica, también se altera el sistema inmunitario, pero no van a producir antígenos y anticuerpos, sino lo que van a producir son estos anticuerpos, o sea, no va a haber un depósito de un complejo inmune, no se va a unir un anticuerpo con un antígeno, como ocurrió en el lupus. En este caso, lo que va a haber es una presencia de estos anticuerpos anticitoplasmáticos, o también llamados anticuerpos activadores de los neutrófilos, que van a producir una activación de los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos, ¿no?, van a llegar al endotelio de los vasos sanguíneos, del glomérulo en este caso, de la membrana de infiltración, y van a producir van a producir una cascada, una respuesta inmune. Entonces, estos neutrófilos activados van a agregar diferentes tipos de células,
desde linfocitos, macrófagos, células gigantes. Entonces, se va a producir hasta una necrosis, ¿no? De esta celularidad o de este tejido y la formación de fibrina. Muchas veces se produce lo que se llama granulomatosis necrotizante. Los granulomas no son otra cosa que células multinucleadas gigantes que se han unido. Todo esto por la activación de estos anticuerpos. Entonces, estas vasculitis de pequeños vasos que afectan al glomérulo, hemos dicho que se pueden clasificar en tres. Todas se caracterizan por presentar esta glomerulonefritis necrotizante o vasculitis necrotizante. Se caracterizan por ser pausinmunes, es decir, no hay depósitos de complejos autoinmunes que lo diferencia del lupus, ¿ya? Entonces, acuérdense de esas dos cosas importantes, vasculitis necrotizante sin depósitos de anticuerpo de inmunes. Y se van a clasificar en tres. Tenemos la poliangiitis microscópica, la poliangiitis de Wegener y la de Chore-Strauss. Cuando hablamos de poliangiitis microscópica, estamos hablando de una vasculitis que generalmente se va a presentar en pacientes por encima de 60 años. Ya es una vasculitis de adultos mayores, ¿ya? Pero también tiene un pico entre 20 y 30 años. O sea, tiene dos picos, entre 20 y 30 años y los ancianos mayores de 60 años. Es muy frecuente, o bastante frecuente, que los pacientes mayores que tienen glomerulopatías encontremos vasculitis. Entonces, y de este tipo, PAMA, poliangiitis microscópica. Entonces, esta vasculitis se va a presentar en el riñón como una glomerulonefritis que se va a presentar como un síndrome, se va a presentar como una hematuria más una proteinuria no nefrótica, generalmente. Entonces, las vasculitis generalmente no producen proteinuria nefrótica como el lupus. Se presentan como una hematuria con una proteinuria subnefrótica. Muchas veces no solo afecta el riñón, sino afecta el pulmón. Entonces se presenta como un síndrome pulmón-riñón, ¿ya? Pulmón-riñón. Entonces, en el pulmón, al afectarse los vasos sanguíneos, el paciente tiene hemoptisis, tiene lo que se denomina una hemorragia alveolar. El paciente hace como si tuviese un edema agudo del pulmón. Entonces, esta vasculitis puede afectar el riñón, produciendo hematuria y proteinuria no nefrótica, o como una hemoptisis con dificultad para respirar, el síndrome pulmón-riñón. El ANCA, que lo caracteriza que diagnostica el MPA, se llama ANCA-MPO, que tiene un patrón perinuclear. La biopsia renal, vamos a encontrar la glomerulonefritis necrosante inmunonegativa, y sí podemos encontrar proliferación epitelial a semilunas. Lo que hemos dicho, la glomerulonefritis rápidamente progresiva, semilunas que habíamos mencionado, ¿no? Aquí vemos afectación del pulmón, ¿no? Como si fuera una congestión pulmonar, pero en realidad es una hemorragia alveolar. Cuando hablamos de la glomerulonefritis de Wegener, la segunda, estamos hablando de una glomerulonefritis que muchas veces más se presenta en el pulmón y solo a veces en el riñón. O sea, esta se presenta más en la vía respiratoria y en algunas veces en el riñón. Entonces, es una glomerulonefritis con granulomas, por eso se llama granulomatosis de Wegener, que afecta principalmente la vía respiratoria presentando hemoptisis. El paciente puede cursar con rinorrea, purulenta, úlceras nasales, fiebre, y se afecta el riñón también con una hematuria y una proteinuria no nefrótica. Aquí el ANCA no es el MPO de la colangitis, sino es el ANCA-PR3 de un patrón citoplasmático. En la biopsia renal va a ser muy parecida a la de la PAM. La diferencia va a ser básicamente en el ANCA que encontremos. Y en el Chore-Strauss, que es más raro, generalmente raramente produce glomerulonefritis, generalmente más produce problemas en las vías respiratorias, presencia rica de eosinófilos, y como vemos, solo en un 30% afecta a los riñones. Se asocia generalmente a pacientes que son asmáticos. El tratamiento de esta vasculitis es muy parecido al tratamiento de lupus. Requieren de una fase de inducción también de 3 meses y una fase de mantenimiento de 2 años. Van a requerir curso de prednisolona,
cursos de ciclofosfamida. Si el paciente ya tiene un curso más agresivo, como una glomerulonefritis rápidamente progresiva o una hemorragia pulmonar masiva, muchas veces va a requerir plasmaféresis, rituximab, ¿no? Que son ya, estamos hablando de medicinas de más fuerte. El 80% de los pacientes se puede revertir. O sea, el pronóstico no es tan malo en el 80%. Y la fase de mantenimiento es igualita que el lupus con acetropina y micofentamina. Finalmente, ya para terminar, vamos a hablar de la amiloidosis renal. La amiloidosis renal, su mismo nombre llama, es una inflamación por el depósito de una proteína anómala. Esta proteína es una proteína fibrilar metaplegable, metaplegada, ¿no? Que se va a depositar en las diferentes estructuras de diferentes órganos. En el riñón, básicamente en cualquier parte de la estructura renal, pero sobre todo a nivel de lo que es el mesangio glomerular. Entonces, se va a depositar esta sustancia, esta proteína, y le va a alterar la función renal. Las causas pueden ser de dos tipos, ¿no? Hay dos tipos de amiloidosis. La primaria, o llamada AL, y la secundaria, o A. La primaria, o AL, AL se llama por la L viene de lambda, de depósito de cadenas ligeras. Entonces, la amiloidosis primaria o AL generalmente tiene que ver con discrasias de células plasmáticas. La discrasia más frecuente es el mieloma múltiple, ¿no? Se producen en la médula ósea unas células plasmáticas que comienzan a liberar gran cantidad de amiloide. Hay un depósito de amiloide en la sangre que generalmente llega y se deposita finalmente en las estructuras glomerulares. Entonces, por ese exceso de inmunoglobulina se llama amiloidosis primaria. Y la amiloidosis secundaria generalmente es por un proceso infeccioso maltratado, o por una inflamación crónica, una enfermedad crónica de muchos años. Un proceso infeccioso maltratado, por ejemplo, una tuberculosis, una espondilodicitis, una osteomielitis maltratada, una sinusitis, y las causas de enfermedades crónicas, por ejemplo, una artritis reumatoidea, una espondilitis anquilosante, que pueden producir. Entonces, son dos causas de la amiloidosis: por células plasmáticas anormales, ¿no? Displasia de células sanguíneas, la primaria, o por enfermedades crónicas o infecciosas maltratadas, la secundaria o A. Entonces, este amiloide se va a depositar, va a alterar la función de los riñones, va a producir básicamente proteinuria, una proteinuria masiva. La proteinuria que produce es, por eso es que acá se menciona, se manifiesta como un síndrome nefrótico pero masivo. La amiloidosis renal va a ser dentro de las tres enfermedades que causan más proteinuria de todas, ¿no? Proteinuria de 20, 30, 40 gramos, imagínense, ¿no? Las otras dos enfermedades que causan proteinuria agresiva o severa, tenemos la diabetes y la glomerulonefritis membranosa primaria, pero esta amiloidosis, digamos, es la top. Y por lo tanto, al tener tanta proteinuria, el pronóstico es malo para el paciente, el pronóstico renal. 70% de los pacientes ingresan a diálisis. Histológicamente vamos a observar cómo se ha depositado este material de manera nodal en el mesangio y en los capilares glomerulares. Si tenemos ver cómo hay depósito de lo que es en el mesangio, se va a ver con un color rojo pongo positivo, y a la luz polarizada va a atenuar y se va a ver un color tipo verde manzana. Entonces, el amiloide es una coloración paz negativo, coloración negativa. Entonces, esa era la última diapositiva que les iba a mostrar. No sé si alguno de ustedes tienen alguna pregunta. Como les mencioné, es una clase bastante larga y hay que tratar de volver a poder darle una nueva lectura, pero es muy interesante y muy importante. No sé si alguno tiene alguna pregunta, por favor, que me lo diga. ¿Qué componente es afectado? ¿Cuál va a ser la clínica? Si se va a presentar como un síndrome nefrítico o como un síndrome nefrótico. Si se dañó el endotelio nefrítico, si se dañó la membrana basal o,
o los podocitos como un síndrome nefrótico. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Lo otro es aprenderse la pentada, tanto del síndrome nefrítico como del síndrome nefrótico y cuáles son las causas más comunes de acuerdo a la edad, de acuerdo al consumo del complemento, ¿no? Aprenderse cuáles son las causas más frecuentes. Y ahí hemos visto nefropatía diabética, que es la causa más frecuente de glomerulopatía secundaria a nivel del mundo, y hemos visto cómo puede progresar de una microalbuminuria a una macroalbuminuria, a una enfermedad renal crónica y a un estado de diálisis del paciente, ¿no? Entonces, ¿y cuáles son los factores de progresión? ¿Ya? Para evitar que el PAS progrese esta enfermedad. ¿Y cómo se halla la proteinuria? Que es importantísimo. Justo le conversaba a un compañero de clase, generalmente cuando uno habla de nefrología o de una enfermedad renal, en la cabeza lo tiene la creatinina, pero se olvida de la proteinuria. La proteinuria es muy importante porque te va a dar diagnóstico de enfermedad renal crónica, te va a dar marcador de progresión, es decir, el pronóstico, qué tan rápido va a deteriorarse una enfermedad renal, te va a dar, también es un marcador para ver de mortalidad cardiovascular, porque a mayor proteinuria el riesgo de mortalidad es mayor. Entonces, vean el cuadrito cómo hallar proteinuria y cuáles son los valores de la proteinuria, ya sea en orina de 24 horas o en caso de alguna creatinina en orina simple. Y ahí conversamos, bueno, de la postestreptocócica, que hablamos de que se da un síndrome nefrítico agudo puro y que generalmente se ve en niños. Hablamos también de las dos primas hermanas, que son la lupus y la vasculitis, que las dos tienen que ver con el sistema inmunitario alterado, pero que el lupus tiene que ver con depósitos de complejos circulantes, que tiene 6 clases, que es necesario biopsiar para que nos indique cuál va a ser la clase, el tratamiento, el pronóstico. Hemos dicho que la clase 4, funcional 4, es la de peor pronóstico porque más del 50% de los números están alterados, la que te da mayor clínica, mayor proteinuria, mayor síndrome nefrótico, mayor insuficiencia renal, la que te da peor pronóstico, que el tratamiento consta de inmunosupresores, una fase de dilución de 3 meses y una fase de mantenimiento de 2 años, que la vasculitis, si bien es cierto, es muy parecida, no tiene depósitos de complejos inmunes, sino la presencia de estos anticuerpos plasmáticos que activan neutrófilos, que producen una glomerulonefritis necrotizada. Hemos dicho que hay 3 clases, la polyangiitis microscópica, la de Wegener y la de Church-Strauss, que la polyangiitis macroscópica, perdón, tiene que ver con el ANCA-MPO, se da en adultos mayores principalmente, y que puede producir un síndrome pulmón-riñón cuando también compromete al pulmón. La de Wegener hemos dicho que tiene que ver más con las vías respiratorias, ¿ya? Y se encuentra el ANCA-PR3. Y finalmente el Chorstrau hemos dicho que es la que tiene que ver más con pacientes asmáticos, que el tratamiento también se basa en inmunosupresores y que generalmente se manifiestan con hematuria y proteinuria no nefrótica, ¿ya? Y finalmente, cuando hemos hablado de amiloidosis renal, hemos dicho que es la enfermedad de peor pronóstico porque el depósito de este amiloide produce un daño de la membrana de infiltración importante con severa pérdida de proteínas. Por lo tanto, el pronóstico de la amiloidosis no es bueno y que sobre todo podemos ver en la biopsia con una viración al color rojo Congo positivo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta adicional. Si no, por mi parte, eso es todo. Quiero agradecerles su presencia y sobre todo su atención. Y cualquier pregunta, siempre a través de su delegada, ustedes mismos, ahí tienen mi teléfono celular, no hay ningún problema. Muchas gracias en todo por su atención.